Disfruten Grecia, porque aquí se acaba todo. Mi familia usó mis ahorros para viajar, se burlaron de mí, y no asistieron a mi fiesta de graduación. Esa noche me aseguré de que no volvieran a ver un solo centavo mío. Me encontraba solo en el elegante salón privado que había alquilado para celebrar mi graduación. Todo estaba dispuesto con esmero, mesas decoradas con vajilla fina, copas de cristal y servilletas de satén dobladas como pequeños cisnes. El brillo del gran candelabro se reflejaba en cada superficie pulida, pero el lugar estaba completamente vacío. Esa noche debía marcar un cierre importante en mi vida, una celebración de años de esfuerzo. En cambio, lo único que me envolvía era un silencio aplastante, interrumpido apenas por el murmullo del aire acondicionado y el eco de mi propia respiración. La lista de invitados se había enviado con meses de anticipación. Mi familia me aseguró que estarían allí, que finalmente reconocerían todo lo que había sacrificado para obtener mi título. Sin embargo, ninguno apareció. Mientras contemplaba la sala vacía, sentí una mezcla de humillación y rabia crecer en el pecho. Entonces vibró mi teléfono. Una notificación apareció en la pantalla, un mensaje de mi tía. Estamos en Grecia. Nadie va a una fiesta de perdedores. Antes de que pudiera procesarlo, llegó otro mensaje. Esta vez de mi hermano, eres un chiste. Usamos tu fondo de vacaciones de $30.000. Mis manos temblaban mientras leía. $30.000. Dinero que ahorré durante años, renunciando a viajes, celebraciones personales y lujos básicos. Manejé un coche viejo mientras ellos vivían como si el dinero creciera en los árboles. Y ahora, ese esfuerzo se había convertido en el combustible para sus vacaciones en Europa. Murmuré al aire, mi voz baja pero firme. Entonces les encantará lo que viene ahora. Mis dedos comenzaron a moverse con rapidez por la pantalla. En pocos minutos, había accedido a las cuentas conjuntas del negocio familiar. El eco de la risa arrogante de mi hermano retumbaba en mi mente cuando congelé su préstamo empresarial de $84.000. Luego bloqueé cada cuenta compartida, anulé el acceso a todas las tarjetas y cancelé cualquier vía de transferencia de emergencia. Ya no sería su red de seguridad. Esa noche fue la última vez que me trataron como un estúpido. Pero esto no comenzó esa noche. No fue el robo de mis ahorros ni los insultos desde el extranjero lo que lo detonó. Esta traición fue el resultado de años de abusos acumulados. Durante 5 años fui el respaldo de todos. Cuando el negocio de papá colapsó, ¿quién cubrió las deudas? Yo. Cuando mi hermano Leo quiso lanzar su emprendimiento, ¿quién pagó su renta, su coche, sus compras? Yo. Cuando mi tía perdió la mitad de sus ahorros en un fraude disfrazado de inversión, ¿quién le envió $15.000? Yo. Trabajé horas extra, acepté empleos temporales, viví en un estudio diminuto mientras Leo se mudaba a una casa suburbana que claramente no podía pagar. A sus ojos, él era el emprendedor, yo el confiable. En otras palabras, el cajero automático familiar. La familia se ayuda, repetía mamá cada vez que llamaban a pedirme algo. No tienes hijos, estás solo, te es más fácil, agregaba mi padre. Leo, el más descarado de todos, ni siquiera fingía. ¿Tú estás bien?, decía encogiéndose de hombros. Estoy construyendo algo que un día nos va a beneficiar a todos. Pero ese no siempre significaba él. Era él quien disfrutaba de su SUV nuevo, de vacaciones en la playa con su esposa, del colegio privado de sus hijos mimados, mientras acumulaba deudas que luego esperaba que yo resolviera. Años atrás debí poner límites, pero cada vez que intentaba hacerlo, la culpa me atrapaba. Como aquella noche, hace 2 años, cuando le dije a Leo que no podía cubrir su nómina. Estábamos en un bar. Él, relajado, tomaba whisky como si nada pasara. Vamos, hermano, dijo con esa sonrisa de siempre. ¿Sabes lo difícil que es mantener una empresa hoy? Solo son 20.000. Tú tienes ahorros. Si quiebro, afecta a toda la familia. Lo miré con incredulidad. Tienes empleados, tienes inversionistas. ¿Por qué soy yo tu solución? No dejó de sonreír. Porque eres mi hermano. Y como un idiota, se los transferí. Y nunca paró. Cuando mamá lloró porque necesitaban arreglar el techo, $12.000. Cuando mi tía necesitó una cirugía dental urgente, $8.500. Cuando la esposa de Leo sobregiró su cuenta 3 meses seguidos, ¿quién absorbió cada penalización? Siempre yo. Siempre encontraban un motivo. Siempre había una nueva urgencia. Y yo, con el corazón lleno de lealtad y culpa, siempre respondía. Pero nunca me vieron. No de verdad. Durante años fui ese apoyo invisible en el que todos se recostaban sin siquiera decir gracias.
Fui el fantasma que sostenía el estilo de vida familiar, el que sacrificaba su propio bienestar sin que nadie lo considerara realmente un sacrificio. Para ellos, simplemente era mi obligación. Una cena familiar en particular todavía me arde en la memoria como si hubiera ocurrido ayer. Fue el día de Acción de Gracias del año pasado. Llevaba 16 días trabajando sin descanso, sin tiempo para dormir o comer bien, tratando de juntar suficiente dinero para afrontar los próximos imprevistos de la familia. Mientras cortaba en silencio el pavo en mi plato, Leo soltó una carcajada y dijo con ese tono burlón tan característico: La verdad es que Marcos tiene suerte. Sin esposa, sin hijos, sin ninguna responsabilidad. Así puede darse el lujo de jugar al héroe. Las risas explotaron en la mesa. Mi madre asintió, mi padre rió con complicidad. Y yo me quedé inmóvil. Para ellos, toda mi existencia era prescindible, mi esfuerzo no valía nada. Yo era solo una fuente más de ingresos disfrazada de hermano, hijo o sobrino. Y ahora, después de todo eso, se habían apropiado de los $30.000 que llevaba casi 10 años ahorrando para un viaje personal, el único que realmente deseaba hacer antes de mi próximo ascenso. Usaron ese fondo para financiar su viaje de ensueño a Grecia, lleno de fotos y sonrisas para redes sociales. Todavía tenía grabado en la mente el mensaje de mi tía, como un letrero de neón. Nadie va a la fiesta de un perdedor. Y luego el de Leo. Eres un chiste. Usamos tu fondo de vacaciones. Mientras yo me quedaba solo, en el salón privado que había reservado para celebrar mi graduación, ellos se reían desde otro continente. Pero su traición no fue impulsiva, fue el resultado de años de desprecio disfrazado de familiaridad. Nunca me quisieron a mí. Solo querían mi dinero. Lo que no imaginaron fue que, esa noche, algo dentro de mí se quebró. No se rompió. Se cortó, como un cable tenso que cede de golpe. Me sentí frío, calculador, enfocado. Me miré al espejo del salón vacío y murmuré: Ahora veamos cómo sobreviven sin su cajero automático. Al día siguiente, mi teléfono no paraba de sonar. El primero fue Leo. Hermano, ¿qué hiciste? ¿Por qué está congelada la cuenta de la empresa? Hoy hay que pagar la nómina. Le respondí sin rodeos. Seguro lo resolverás. Después de todo, eres un genio, ¿no? Poco después, mi madre me llamó. Marcos, ¿qué hiciste? Leo dice que bloqueaste todas las cuentas. Vas a destruir el negocio de la familia. ¿El mismo negocio que rescaté 3 veces con mis propios ahorros? ¿El que solo existe gracias a mi respaldo financiero? No, mamá, no estoy destruyendo nada. Solo dejé de alimentar algo que me consume. El caos fue inmediato. Mi padre intentó contactarme. Mi prima escribió mensajes. Incluso la esposa de Leo me mandó audios con llantos forzados y acusaciones vacías. Para el mediodía, Leo apareció en la puerta de mi departamento, sin avisar, sin ser invitado, y claramente fuera de sí. Le abrí y entró sin pedir permiso, rojo de ira, con los puños apretados. ¿Te parece gracioso? Me gritó, cruzando el umbral como si fuera su casa. ¿Congelaste mi empresa? Los proveedores me están acosando, la nómina no salió, y los empleados se están amenazando con renunciar. ¿Tienes idea de lo que provocaste? Cerré la puerta con tranquilidad detrás de él. No, Leo. Corregido, congelé mi dinero. El mismo dinero que usaste para montar tu modelo de negocio inútil. El mismo que robaste de mi fondo de vacaciones. Él bufó, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Era una emergencia familiar. Pensamos que podríamos reponerlo cuando el negocio comenzara a mejorar. Solté una carcajada amarga. ¿Reponerlo? ¿Después de las 12 veces anteriores en las que prometiste lo mismo? ¿Después del préstamo de $84.000 que convenientemente olvidaste pagar? ¿O después de mis 30.000 que te llevaste para alimentar tu fantasía griega en Instagram? Estás exagerando, dijo entre dientes. Necesitábamos ese viaje. Mamá y la tía Linda estaban colapsando. Necesitaban desconectarse. Y tú ni siquiera estabas usando el dinero. Lo miré fijamente, con una voz tan gélida como el hielo. Tienes razón, Leo. No lo estaba usando porque cada centavo que ganaba terminaba cubriendo tu hipoteca, los caprichos de tu esposa, tus negocios fallidos y la escuela privada de tus hijos. Entregué mi vida entera para que tú pudieras aparentar ser un empresario exitoso. Su rostro enlojeció de ira y los músculos de su cuello se tensaron. No te atrevas a mencionar a mis hijos. Siempre te haces el mártir.
Nadie te obligó a ayudar. Por primera vez, levanté la voz. Es cierto, nadie me obligó. Pero cada llamada, cada chantaje emocional, cada vez que me dijiste de eres familia, tú eres el único que puede ayudarnos, lo hiciste sabiendo que jamás me negaría. Me manipulaste porque sabías que no sabría decir que no. La puerta se abrió de golpe y mi madre entró, jadeando, seguida de mi tía Laura. Marcos. Gritó mi madre con desesperación. Tienes que parar esto. Estás destruyendo a la familia. Crucé los brazos. No, mamá. Esta familia estaba rota desde hace mucho. Yo simplemente no lo quería ver. Entonces Laura intervino, con esa voz condescendiente que siempre usó conmigo. Nos fuimos a Grecia a relajarnos. No puedes entenderlo, tú nunca tuviste responsabilidades como nosotros. No tienes una familia. Solté una carcajada que casi me dobló de la risa. Tienes razón, Laura. No tengo una familia, porque las personas que están aquí frente a mí no se comportan como tal. Leo gruñó. Lo estás arruinando todo. Este negocio lo construí pensando en todos nosotros. Solo tenías que mantener la boca cerrada y dejar que lo manejara. Lo miré con desprecio. Tú no construiste nada. Lo que hiciste fue levantar un castillo de naipes con mi dinero. Y ahora está cayendo. Mi madre dio un paso al frente. Su voz temblaba. Marcos, por favor. Podemos arreglarlo. Solo desbloquea las cuentas. Tu hermano tiene hijos. ¿Cómo van a comer? ¿Cómo pagarán la escuela? El intento de manipulación era más que evidente. Negué con la cabeza, despacio. Eso ya no es asunto mío. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero no había pena genuina, solo el miedo de ver cerrarse el grifo del dinero. Estás siendo egoísta, espetó Leo, y no pienso permitirlo. Se abalanzó hacia mí, pero levanté mi teléfono. Da un paso más, y este vídeo se hace público, le advertí con firmeza. Leo se detuvo en seco. Se le borró el color del rostro. El silencio fue absoluto. ¿Qué vídeo?, murmuró mi madre. Toqué la pantalla y dejé correr los primeros segundos. Grabaciones de la cámara de seguridad de su oficina lo mostraban falsificando mi firma digital en múltiples documentos bancarios durante los últimos 2 años. Laura dio un grito ahogado. Mi madre se tapó la boca con la mano. ¿Pensaste que no lo sabía?, dije con un tono grave. ¿De verdad creías que eras lo bastante astuto para ocultarme los documentos falsificados y las solicitudes de préstamos en mi nombre? Siempre lo supe. Solo quería ver hasta dónde llegarías. Y ya llegaste demasiado lejos. Leo retrocedió como si hubiera recibido un golpe. Si intentas acercarte a mí o comunicarte de nuevo, ese vídeo irá directo a la policía, al banco y a tus inversionistas. Lo perderás todo, tu negocio, tu casa y tu falsa reputación. Mi madre se dejó caer en una silla y ahora sí, lloraba de verdad. Pero no por mí. Lloraba por el derrumbe de su pequeño imperio. Marcos, por favor, no hagas esto, suplicó. Yo no lo hice, le respondí en voz baja. Esto lo hicieron ustedes. Leo seguía paralizado, con el rostro desencajado. Esto termina hoy, declaré con calma. Se acabaron los rescates. No habrá más préstamos, ni más salvavidas. Ya me usaron bastante. Ahora les toca enfrentar las consecuencias por sí solos. Tomé mi chaqueta y me dirigí a la puerta. Me detuve un segundo antes de salir y los miré por última vez. ¿Recuerdas cuándo me llamaste perdedor? Cuando se reían a mis espaldas. La verdad es que nunca se burlaban de mí. Estaban aterrados por lo que ocurriría cuando dejara de ser su tonto útil. Cerré la puerta con fuerza. Y por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. El silencio que quedó después fue absoluto. Pero no me incomodó, al contrario, lo sentí como un alivio. Pasaron 3 días sin que nadie me escribiera, llamara o se presentara. Por dentro, esperaba que explotaran con mensajes, amenazas o súplicas. Pero nada. Y esa ausencia fue casi pacífica. Dormí mejor que en toda la última década. Pero aunque mi apartamento estaba tranquilo, sus vidas estaban en llamas. Al final de esa semana, comenzaron a llegar los ecos de la caída. Mi teléfono vibró. No era ninguno de ellos, sino conocidos en común, socios de negocios y hasta antiguos empleados de Leo. ¿Es cierto que su empresa está por colapsar?
El banco había congelado todas sus cuentas tras encontrar irregularidades. Los inversionistas amenazaban con demandar. Fue una caída en cadena. La auditoría interna reveló los documentos falsos, retiros no autorizados y deudas impagables. Sin mi respaldo financiero, todo se vino abajo en menos de 10 días. Los proveedores rompieron contratos. Los clientes los demandaron. Uno de los principales inversionistas presentó cargos por fraude y ruptura de contrato. La licencia comercial fue suspendida. Me contaron que la oficina fue vaciada de noche. Los empleados se marcharon hartos de meses sin cobrar. Varios acreedores presentaron embargos. De ser un empresario exitoso, pasó a ser una figura tóxica que nadie quería cerca. Y eso fue solo el principio. Después vino la casa. El banco ejecutó la hipoteca de la mansión que, indirectamente, había financiado durante años. El SUV de su esposa fue remolcado en plena calle. Sus hijos fueron expulsados del colegio privado por falta de pago. Se quedaron sin nada. Fue entonces cuando mi madre finalmente se quebró. Me llamó una tarde. Dejé sonar 6 veces. En la séptima, contesté. Solo por curiosidad. Su voz era casi un susurro, rota por el pánico. Marcos, por favor, habla conmigo. Guardé silencio. Todo se está desmoronando, dijo, desesperada. La casa, los autos. Leo podría ir a prisión. Los inversionistas nos están demandando. Estamos perdiendo todo. Respiré hondo y respondí con una serenidad que no sabía que tenía. ¿Te refieres a todo lo que me quitaron? Eso no es justo, gritó. Sí, cometimos errores, pero somos familia. Solté una risa amarga. Usabas esa palabra con tanta facilidad cuando yo era tu cajero automático, pero ahora de repente te acuerdas de lo que significa ser familia, dije. Su voz tembló al otro lado del teléfono. Por favor, al menos ayuda a los hijos de tu hermano, ellos son inocentes. Sí, respondí, con un tono tan frío como una cuchilla. Y tal vez debiste pensar en eso antes de arrastrarlos a tus mentiras. Todos tomaron decisiones. Ahora les toca vivir con las consecuencias. Colgué. Unas horas más tarde, mi tía intentó su turno. Marco, yo siempre te apoyé. La interrumpí en seco. ¿Me apoyaste? ¿Mientras brindabas con champán en Grecia y te burlabas de mí? Guárdate esa compasión fingida para quien aún la crea. Y la bloqueé sin más. Pero lo que vino después fue el verdadero estallido. La noticia se esparció rápido, y no solo entre los miembros de la familia. El escándalo de Leo llegó a los medios locales. Los titulares lo decían todo. Reconocido emprendedor acusado de fraude familiar a gran escala. Los antiguos inversores no tardaron en dar entrevistas, ansiosos por desmarcarse de él. Los periodistas escarbaron en los expedientes judiciales, revelando todo. Firmas falsificadas, cuentas congeladas, fondos robados, incluso los $30.000 destinados a mis vacaciones de graduación. Las redes sociales se encendieron. La imagen perfecta que Leo había construido en Instagram colapsó en cuestión de días. Los mismos que antes envidiaban su vida de lujos ahora lo ridiculizaban en los comentarios. ¿Y tú no eras el exitoso? Vaya emprendedor. Deberías haber valorado más a tu hermano. Leo cerró todas sus cuentas digitales. Y entonces apareció Kelly, su esposa. Fiel a su estilo, cuando todo se derrumbó, huyó. Me enteré por un compañero de trabajo que había solicitado el divorcio a las 2 semanas del escándalo. Alegó haber sido engañada y no saber nada de las maniobras turbias de Leo. Mentía, claro. Ella había disfrutado de cada centavo robado a mi costa. Pero ahora que no quedaba dinero, decidió salvarse sola. Por un momento sentí pena por sus hijos. Solo por un momento. Mis padres, mientras tanto, vieron evaporarse sus ahorros para la jubilación. Lo habían apostado todo por Leo, convencidos de que era el quien salvaría a la familia. Pusieron en venta la casa para pagar los abogados. Mi padre dejó de llamarme. El buzón de voz de mi madre pasó del enojo al ruego y finalmente al silencio. Y yo, por primera vez, viví. Recibí un ascenso. Sin la carga financiera de siempre, finalmente acepté una oferta laboral que llevaba años postergando. Un puesto directivo con un sueldo de 6 cifras. El dinero que antes canalizaba a ese pozo sin fondo, ahora financiaba mi propio porvenir. Compré mi departamento, moderno, elegante, con vista al horizonte de la ciudad.
Sin hipotecas compartidas, sin deudas que me ahogaran. Viajé. No a Grecia, sino a Japón. 10 días de libertad, cultura y tranquilidad. Sin culpas, sin llamadas, sin chantajes. Empecé a construir vínculos reales, sin la sombra tóxica de mi familia drenándome. Por fin tenía energía para relaciones sanas. Conocí personas que me valoraban no por lo que podía darles, sino por quién era realmente. Una noche, de pie en mi balcón, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de alguien inesperado. Kelly. Sé que probablemente no quieres saber nada de mí, pero solo quería decirte que tenías razón en todo. Lo siento. Y gracias. Hiciste más por nosotros de lo que merecíamos. Lo leí en silencio. No respondí. No hacía falta. Por primera vez en mi vida, era libre. Pasaron los meses. El silencio de mi familia no se sentía vacío. Se sentía como libertad. Leo fue condenado. Los cargos por fraude lo dejaron en bancarrota, desempleado y con antecedentes penales. Su supuesto imperio no era más que cenizas. El mismo que me llamó perdedor durante años ahora repartía paquetes para poder comer. Mis padres lo perdieron todo: casa, ahorros, reputación. La jubilación que me arrebataron se evaporó con la caída del negocio de Leo. Mi tía Linda también quedó en bancarrota. Su pequeña estafa se desplomó como el castillo de naipes que siempre fue. Y yo seguí adelante. Subí escalones en mi trabajo. Acepté cada ascenso. Viajé a destinos que ellos solo vieron en folletos. Mi hogar seguía firme, pagado con mi propio esfuerzo, sin una pizca de su codicia. Una tarde cualquiera, mientras organizaba mis próximos proyectos en el escritorio de mi nuevo hogar, me llegó un último mensaje. Venía de un primo con quien apenas tenía contacto. El texto era breve, pero claro. Lamento no haber hablado antes. Todos sabíamos lo que hacían contigo. No te lo merecías. Apagué la pantalla del móvil sin prisa, sin necesidad de responder. No por desprecio, sino porque ya no tenía nada que demostrar ni cargar. Ese día, al anochecer, me serví una copa de vino y salí al balcón. El cielo estaba despejado, la ciudad brillaba bajo mis pies. Ya no había voces que me juzgaran, ni peticiones disfrazadas de afecto. Solo silencio. Un silencio distinto. No era soledad. Era paz. Respiré hondo, cerré los ojos por un momento, y sonreí. Después de tantos años viviendo para otros, finalmente entendí algo esencial. No necesitaba que me reconocieran. Porque mientras ellos se aferraban a un pasado que se derrumbaba, yo había construido algo que nadie podía quitarme. Mi vida. Y esta vez, era solo mía.